Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Es un placer para mí poder conectarme en medio de ustedes para estudiar la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una palabra de oración para que sea nuestro Dios quien pueda estar en nuestros hogares y nos pueda impartir la lección de esta tarde. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde porque nos das el privilegio de haber un grupo reunido queriendo escucharlo un así dice Jehová. Entendiendo, Padre, que pasamos por momentos difíciles, adversidades, pruebas, tentaciones, pero en tu palabra, tú nos das la victoria. Y en este sábado hemos abierto las puertas de nuestros hogares, las puertas de nuestros corazones, para dejar tu palabra que pueda tomar el espacio en nuestras vidas. Y tu Señor pueda saciarnos de todo aquello que nos hacen falta. Tenemos muchas personas que están pasando por momentos difíciles, como la hermana Sebi, y te pedimos que tú puedas estar con ella, puedas restaurarla, puedas sanarle su brazo, puedas ayudarle con su suegra y su madre, y así con la salud de cada uno de nosotros que hemos estado siendo afectados por este cambio climatológico. Estamos tomando catarro, hemos perdido la voz, estamos recuperándonos, pero agradecidos estamos porque nos mantienen firmes. Permite, Padre, que el estudio de esta tarde pueda estar siendo dirigido y aprobado por ti. Permite, Padre, que cada persona que podamos escuchar este tema, podamos sentir tu amor y tu dirección. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos siempre a contestar bajo un así dice Jehová. Y que al final podamos haber sentido tu presencia en medio nuestro y sobre todo tu bendición. Todo esto te lo suplicamos y ya de antemano te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos continuando estudiando el capítulo 9 de Daniel y vamos a entrar en un área a continuación. Vamos a enfocarnos sobre la purificación del santuario terrenal, cómo era el proceso de la purificación del santuario terrenal comparado con el santuario celestial. Estuvimos hablando la semana pasada, hace 2 semanas, porque estuve enfermo la semana pasada, de que Dios preparó un diseño de su maravilloso plan de salvación para el pecador. Dios quería que el pecador pudiera encontrar el pecado. Y si no han visto ese tema, les animo a que vayan a nuestra página de YouTube y pueda ver ese tema de cómo todo lo habido en el santuario terrenal mostraba el plan de salvación de Dios para el perdón de los pecados nuestros. ¿Por qué Dios diseñó este plan? Mis queridos hermanos, sencillo, porque Dios ama a sus criaturas. Dios no las abandona sin esperanza a la muerte. Dios decidió resolver el problema del pecado mediante un impresionante sistema
de transferencia de pecado y castigo a sí mismo, haciéndose hombre y tomando sobre sí mismo el pecado del mundo entero para proveer a cada ser humano la posibilidad de la reconciliación. Fue un tema maravilloso cómo nosotros pudimos ver todos esos aspectos del plan de salvación dentro del santuario. Ahora, nosotros sabemos que según la palabra de Dios, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Y cuál es el precio que se tiene que pagar para obtener el verdadero perdón de nuestros pecados? Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios es bien clara, dice, porque la paga del pecado es que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ya que la paga del pecado es la muerte, el perdón solo se puede alcanzar mediante el derramamiento de la sangre de un ser inocente, pero no de cualquier ser inocente, mis queridos hermanos, sino de la sangre del Hijo de Dios. ¿Quién tenía que ocupar nuestro lugar para que delante del Padre el sacrificio fuese aceptado? Mi querido hermano, solo el autor de los 10 mandamientos, que además vivía de acuerdo a sus mandatos, podía ser el único sustituto y morir y perdonar a aquellos que desobedecieran los mandamientos de Dios. De esta manera entendemos que el tema principal de toda la Sagrada Escritura, desde el inicio hasta el fin, es el maravilloso perdón de los pecados y la reconciliación con el Creador. Vimos también que Dios ama al pecador, pero tenemos que tener claro en el concepto, es cierto que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que Dios desarrolló un plan concreto de salvación mediante el camino hacia el santuario. ¿Qué le mostró a Moisés? ¿Quién fue la persona que le mostró a Moisés cómo construir el santuario terrenal? Porque la gente dice, no, esos son inventos de Moisés. No, mis queridos hermanos, Dios le dio a Moisés las precisas instrucciones de cómo debía ser construido el santuario terrenal, con todos los objetos que tenía que tener y el significado que se le iba a dar a cada objeto. Estas instrucciones ustedes pueden verlas en el libro de Éxodo, del capítulo 25 al capítulo 40. Eso no lo vamos hoy a leer todo eso, pero quiero que sepan que allí están todas las instrucciones dadas por Dios a Moisés de cómo se debía edificar este santuario. Para que Moisés entienda, Dios le mostró todo el diseño del tabernáculo y Dios le mostró todos los utensilios. Lo maravilloso es que cada detalle de cada uno de los muebles representaban a Cristo Jesús. Eso era lo más maravilloso. En cuánta parte estaba dividido todo lo concerniente al santuario terrenal, es sumamente importante que nosotros entendamos cómo estaba construido y en cuántas partes y todo, cómo estaba dividido el santuario terrenal, qué objeto había en cada parte y qué significado tenía cada objeto. Estas instrucciones las podemos encontrar en el libro de Éxodos, como les dije, del capítulo 25 al 40. Sabemos que el santuario terrenal estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Conocemos, hablando sobre el primer lugar, donde se tenía acceso inmediatamente cuando se entraba al santuario y qué muebles se encontraban allí con sus símbolos. La primera parte era el atrio, el patio. Cuando la gente entraba
lo primero que se iban a tomar era con el atrio del santuario. En el atrio del santuario se encontraban únicamente dos objetos: el altar de los sacrificios y la fuente de bronce. Quiero hablar un poquito de lo que significaban cada una de ellas. El altar de los sacrificios, ¿qué tipo de animales se sacrificaban allí y con qué propósito? En este lugar, mis queridos hermanos, fueron sacrificados únicamente los animales puros: ovejas, carneros, etcétera. Tenían que ser animales puros para morir en lugar del arrepentido. O sea, si había una persona pecadora, traía este animal puro. Este animal tenía que morir en lugar, en símbolo de los pecados que había cometido esa persona. Y este animal tenía que morir después que la persona confesara sus pecados, de manera que transfería todos esos pecados simbólicamente sobre ese animal puro. La instrucción acerca de la construcción del arca de los sacrificios, el altar de bronce, eso lo encontramos en Éxodo capítulo 27, versículos del 1 al 8. Y mis queridos hermanos, era un símbolo para Jesucristo, pues el Señor es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, el profeta Isaías lo descubrió de una manera con siglos de anticipación. Y en Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Mis queridos hermanos, Hebreos 13:11 al 12 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y en primera de Pedro 1:18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Mi querido hermano, texto tras texto, diciendo que el animal que era sacrificado en el altar de los sacrificios, en el atrio, ese animal representaba a Jesucristo, que iba a tomar el lugar del pecador. Segundo mueble que estaba en el atrio era la fuente de bronce. ¿Por qué los sacerdotes se lavaban antes de mediar entre el pueblo y Dios? ¿Qué podemos aprender de esto? Mis queridos hermanos, en este lugar los sacerdotes se lavaban antes de mediar entre el pueblo y Dios, porque Dios mismo pide santidad. Dios pide pureza de todas aquellas personas que van a intermediar entre Dios y su pueblo. Y esto es sumamente importante que nosotros entendamos este simbolismo, porque Dios requiere de nosotros, los que vamos a estar intercediendo entre Dios y su pueblo, santidad y pureza. Dios no nos pide a nosotros que estemos peor de los que vamos a interceder. Y hoy en día vemos que hay muchos líderes corruptos, y por eso hay muchas personas que han perdido el amor y el respeto hacia la iglesia, porque muchos de los líderes se han corrompido en sus diferentes denominaciones.
Pero Dios sigue siendo el mismo sacerdote requiriendo de cada uno de sus líderes que se limpien, que vivan en santidad y pureza. Éxodo 30, 25, 18 al 21 dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavaron Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. El agua de esta fuente y su función purificadora es un símbolo del Señor Jesús, cuya sangre era inocente y sin pecado. ¿Habrán algunas citas en la Biblia que confirme la inocencia de Jesús y que no había pecado en él? Sí. Mateo 27:4 dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué otro significado tiene esta fuente de bronce con lo que Dios desea hacer con nosotros? Jesús desea, mi querido hermano, limpiarnos. Jesús desea purificarnos de nuestros pecados. También mediante el bautismo del agua. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y es sorprendente cómo la purificación del santuario nos hace hablar de todos estos aspectos en los que Dios quiere limpiarnos, perdonarnos, restaurarnos, salvarnos. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 22, capítulo 22, versículo 16 de Hechos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Mi querido hermano, ¿qué nos permite entrar en el lugar santísimo? En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecados y hechos más sublimes que los cielos. Y en Hebreos 10, versículo 19-22, así que hermanos, teniendo libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que en él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua y pura. ¿Qué nos permite entrar al lugar santísimo, mis queridos hermanos? La sangre de Jesucristo. Jesucristo nos da acceso, mis queridos hermanos, al lugar santo. ¿Qué se encuentra dentro del lugar santo y cuál era su simbolismo? Y pensamos ustedes que esto es importante, que todos pasemos al lugar santo. En el lugar santo se encuentran tres objetos: el candelero de los 7 brazos, la mesa con los panes de la propiciación, y se encuentra el altar del incienso. El candelero se encuentra en Éxodo capítulo 27, versículo 20. Dice, mandarás a los hijos de Israel que le traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová,
por vuestras generaciones. El candelero de los 7 brazos estaba lleno de aceite. Y lo curioso de todo esto era que siempre estaba encendido. ¿Qué simboliza el aceite en la Biblia? El aceite es un símbolo bíblico del Espíritu Santo. Si ustedes leen el libro de Zacarías, capítulo 4, versículos 2 al 6, que esto no es que Edwin le está dando un significado, es palabra de Jehová, dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto de él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De esta manera, era un símbolo de Jesucristo, quien fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo y fue la verdadera luz del mundo. ¿Qué desea Dios que tú y yo lleguemos a ser? Dios desea que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Dios desea que tú y yo seamos pequeñas luces en este mundo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro? Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Mi querido hermano, Dios desea que tú y yo aprendamos a estar llenos del Espíritu Santo y ser las luces para este mundo. Vamos a hablar de la mesa con los panes de la propiciación, que representaban los panes. Nuevamente se trata de un símbolo del Señor Jesucristo, pues Jesús en la Biblia es el pan de vida, que siempre está por nosotros en la presencia de su Padre. Sin el pan físico, mis hermanos, nos morimos físicamente. Y sin el pan espiritual, nos morimos espiritualmente. Jesús dijo en Juan 6:34, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca tendrá sed jamás. Y además, Jesús simbólicamente es el maná que descendió del cielo. Entonces en Juan 6:51 él dijo, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Véase también el pan de la Santa Cena, que representa ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. 1 Corintios 11:23-24 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Jesucristo es el pan de vida. Alabado sea Dios. El tercer mueble que se encuentra en el lugar santo era el altar del incienso. Este se habla en Éxodo capítulo 30, versículos del 1 al 7. Era el objeto que estaba más cercano al lugar santísimo. O sea, el lugar santísimo es considerado el lugar donde se encuentra la presencia misma de Dios. Y sobre el altar del incienso, el sacerdote colocaba de mañana y en la tarde, por un lado le echaba el incienso
y por el otro lado, ceniza del altar de los sacrificios. El incienso, mis queridos hermanos, representaba las oraciones de los creyentes. Si ustedes van en la Biblia, en el libro de Salmos 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La ceniza del altar de los sacrificios representa la muerte sustitutiva del Hijo de Dios por los pecadores. Por lo tanto, era una representación de la justicia de Cristo. La mezcla de ambos ingredientes vendría siendo un aroma, un perfume agradable a Dios que sube a su presencia celestial. En Efesios 5:2 dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, el lugar santísimo, era lo que yo le estaba diciendo, representa el lugar de la presencia de Dios aquí en la tierra. En él se encontraba solo un objeto. Era el arca del pacto. El arca del pacto era el objeto más magnífico que había en todo el santuario. El arca del pacto contenía las tablas de los 10 mandamientos. Encima del arca del pacto se encontraba el propiciatorio con los 2 querubines de oro que miraban hacia la ley de Dios a través del propiciatorio. Y también sabemos que se encontraba el maná y la vara de Aarón. El lugar de propiciatorio, era el lugar en el cual Dios se manifestaba al sumo sacerdote una vez al año, visible, de manera majestuosa, como una nube que ocultaba y a la vez se revelaba en su gloria. La palabra hebrea para esto era la shekinah, que significaba la habitación. Y esto se reflejaba la manifestación divina de cómo Dios se revelaba en ellos en ese momento. El lugar santísimo, perdón, es el lugar en el cual Dios se manifestaba. Era una representación de su carácter y de su voluntad. Pues su justicia y su misericordia, que son la expresión de su santo carácter y su santa voluntad, se expresaron a través del arca del pacto, con sus 3 componentes en aquel impresionante lugar. ¿Dónde se encontraba la justicia y la misericordia divina representada en el lugar santísimo? Mi querido hermano, los 10 mandamientos son una representación de la justicia de Dios. El propiciatorio es una representación de la misericordia y la gracia de Dios. Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. Ambos forman conjuntamente la esencia del carácter divino. Fue en la cruz donde se expresó esta realidad de la manera más dramática posible. Jesucristo murió allí por causa de nuestros pecados, como nuestro sustituto voluntario. De esta manera se cumplió la justicia, pero a la vez padeció en ese lugar por amor, gracia y misericordia hacia los pecadores. Para poder proveernos, mis queridos hermanos, el perdón de nuestros pecados, si nos arrepentimos de ellos y si se los confesamos al Señor, pidiendo sincero perdón por nuestras transgresiones. Recuerde siempre que pecado es transgresión de la ley, cuya paga es la muerte. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo los ángeles observan la justicia de Dios?
Los dos querubines que estaban sobre el propiciatorio miraban hacia la santa, la justa y buena ley de Dios a través del propiciatorio. Estos dos querubines representan a todas las huestes angélicas que observan atentamente la voluntad de Dios, expresada por su santa ley a través de la misericordia divina. Y como vimos, entre ellos se manifestó la presencia de Dios sobre el propiciatorio, cuyo único objetivo era de cubrir con misericordia los mandamientos de Dios para proveer perdón de los pecados. Veamos un ejemplo de cómo esto se plasma en la realidad del pecaminoso ser humano. Un publicano había pecado. Él estaba consciente de su transgresión. Se arrepintió de corazón con sinceridad buscando el perdón de sus pecados mediante la misericordia de Dios. Jesús lo relató de él y dijo en Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. La palabra sé propicio a mí se refiere directamente al propiciatorio. Es como decir, sé misericordioso o benigno conmigo, a pesar de mi pecado que merece ser castigado. Y lo maravilloso de todo esto es que Jesucristo anhela otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Es por eso que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahora, sabiendo ya todas las piezas, el propósito, la simbología de todo lo que sucedía en el santuario terrenal, llegaba el día de Yom Kippur, que era una vez al año. ¿Qué era el día de Yom Kippur? Bueno, mis queridos hermanos, en el día de Yom Kippur, a la presencia de Dios en el lugar santísimo, entraba tan solo el sumo sacerdote una vez al año. Y ese sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, en representación del pueblo entero de Dios. Fue siempre ese día llamado Yom Kippur. Era el gran día de las expiaciones de los pecados, pero a la vez se consideraba un día de juicio. Eso está en el Levítico 16:30. El sumo sacerdote tuvo en sus vestiduras unas campanillas que sonaban cuando caminaban. La santidad de Dios en el lugar santísimo no permitía la presencia del pecado. Tal como la sombra no puede existir en la luz, es por eso que según la tradición judía, el sumo sacerdote tenía que atar una cuerda alrededor de su cuerpo antes de entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Si todavía había pecado consciente en su vida que no había confesado, moriría. Las campanas iban a dejar de sonar y se le iba a jalar desde afuera. Con seguridad, los sumos sacerdotes eran muy conscientes de esta realidad y de tomar la preparación de entrar en la presencia de Dios muy en serio. Cuando nosotros vamos a la iglesia y vamos delante del altar de Dios, estamos conscientes de la preparación que tenemos que hacer para estar delante de la presencia de Dios. Lo tomamos en serio. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Cómo se hacía la purificación del santuario? De eso te quiero hablar hoy. En el día de Yom Kippur era la culminación de la liturgia del santuario. Era una solemne ceremonia en la cual se realizaba la purificación simbólica del santuario, porque durante todo el año se acumulaban el pecado y ahora había que limpiarlo. Recuerde que estamos estudiando el contexto para entender la impresionante profecía del tiempo hasta 2300 tarde y mañana
Luego el santuario será purificado. Porque estamos estudiando eso de Daniel, de que el santuario necesitaba ser purificado. Te estoy explicando todo esto para que puedas entender esta profecía. La descripción del día de la expiación, en el cual el santuario terrenal era purificado una vez al año, se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 16, el día de Yom Kippur. Caía en el 10º día del 7º mes del calendario tradicional judío, es decir, más o menos en octubre, según nuestro calendario occidental. Era la fiesta más importante del calendario religioso judío. Como vimos, era el único día en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez. Todos los 7 días del año, todos los días del año, ocurrió que los pecadores confesaron, vinieron al santuario, pusieron sus manos sobre el animal inocente y puro, y generalmente un carnero, tras arrepentirse de sus pecados. De esa manera transferían ellos su culpa al pecador, simbólicamente al animal. Este animal era degollado y fue así como el pecador obtuvo el perdón de su transgresión y volvía a su hogar en paz. Pues la sangre inocente había sido derramada en su lugar, prefigurando la sangre de Jesucristo en la cruz. Ahora, después que se sacrificaba ese animal, el sacerdote rociaba algo de la sangre de ese animal sacrificado sobre el altar del incienso, de los sacrificios y en los pisos frente al velo interior del lugar santo. De esta manera, el pecado seguía existiendo en forma de un registro, pero se quedaba en el santuario. Y esto, a su vez, hacía que el santuario se contaminara. Es por eso que se requería una vez al año que el santuario se tuviera que purificar. Entonces, para limpiarlo de manera simbólica de todos los registros de pecados acumulados por el pueblo durante todo el año, eso ocurrió en el día importantísimo que se llamaba el Yom Kippur, o el día de la expiación de los pecados. De esta manera, el santuario quedaba nuevamente restaurado, rectificado y justificado, quedaba limpio. En el día del Yom Kippur se sacrificaban 2 machos cabríos para la expiación. Uno era sacrificado al inicio de la expiación con la sangre del sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y la esparcía sobre el propiciatorio delante de él. Al salir, roció con la sangre también el santuario y el altar del incienso en el lugar santo y el altar de los sacrificios en el patio. Ahora, había otro macho cabrío, que era el segundo macho cabrío. ¿Qué pasaba con ese macho cabrío? Luego, en representación del Mesías, el sumo sacerdote tomó sobre sí todos los pecados y los transfería al macho cabrío que se fue dedicado su nombre a Azazel, el cual era enviado ese macho cabrío al desierto. De este modo se eliminaba todo el pecado del campamento. ¿Qué ilustraba el día de la expiación? El día de la expiación ilustra, mi querido hermano, el proceso del juicio que enfoca la extirpación del pecado. El macho cabrío, que era Azazel, como el chivo expiatorio, no era sacrificado ni participaba de la expiación del santuario. Era tratado como un ser personal en todo sentido opuesto a Dios. Por lo tanto, este macho cabrío simbolizaba al diablo, que es finalmente el causante, el culpable de todos los pecados cometidos en el mundo. Él no es matado, sino que es enviado al desierto a morir solo, sufriendo de esta manera el castigo por todos los pecados que ha provocado directa o indirectamente. Ahora,
En el libro de Enoc, Azazel era considerado como un tipo de Satanás. Los pecados del pueblo y por ende también el castigo merecido por el pueblo tenía que ser puesto sobre la cabeza de Azazel, el chivo expiatorio. Este llevaría los pecados del pueblo y del castigo merecido. La figura de Azazel enviada al desierto es interpretada como la imagen del diablo siendo lanzado finalmente al lago de fuego. ¿Qué tiene que ver entonces? Me dirán, hermano Edwin, ¿qué tiene que ver el día de la purificación, el Yom Kippur, con el día del juicio? ¿Qué tiene que ver el día de juicio con el día de purificación? El día de la expiación, el Yom Kippur, era un día de juicio para el pueblo de Dios. El primer día del séptimo mes se tocaban las trompetas. Todo el pueblo en aquel entonces sabía que había comenzado el tiempo de preparación para el Yom Kippur, que era el 10º día del mes, del séptimo mes. Ahora el pueblo tenía 9 días para prepararse para ese gran día. La gente se afligía, se sometió a un profundo examen de conciencia, buscando honestamente el sincero perdón de sus pecados, arrepintiéndose, arreglando sus cuentas con Dios y con el prójimo. Pues el propósito del Yom Kippur era eliminar el pecado ceremonial del santuario, pero en realidad era para eliminar el pecado del corazón de la vida del ser humano. El que no participaba de este evento era exterminado del pueblo, era eliminado. En ese sentido, era mucho más que era un día de reconciliación y expiación de pecado, vendría siendo un día de juicio. Los rabinos describieron ese día como un día de juicio en el cual fue pronunciado la sentencia final. En una de las enciclopedias judías dice lo siguiente: la idea de un día universal de juicio domina ese periodo de 10 días de penitencia y se expresa particularmente en la oración denominada que se revela en Yom Kippur. Dios, el Señor, sobre el trono, como el juez del mundo, se abre el libro de las memorias, se lo lee. Los registros de cada ser humano están en él. La gran trompeta suena, se escucha la voz tranquila y suave. Los ángeles tiemblan y dicen: este es el día del juicio. En el día del año nuevo se declara la sentencia. En el día de la reconciliación queda sellado quién vivirá y quién morirá. Está en la enciclopedia judía, tomo 2, página 286. El santuario terrenal se dice que tenía una fecha de vencimiento. ¿A qué se debe esto? Aunque cumplió una función santa, el santuario terrenal, y a su vez divina, durante muchos siglos, el santuario terrenal era imperfecto, era defectuoso. Y todo esto lo vamos a estar estudiando más adelante. Pero Dios tuvo que reemplazarlo por el ministerio celestial del sumo sacerdote Jesucristo en la primavera del año de 31 después de Cristo, a la mitad de la última de las 70 semanas, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario tras cumplir su santo propósito temporal. El santuario terrenal solo tenían un animal que prefiguraba a Jesucristo, y eso cumplió su propósito hasta que Jesús murió. Era imperfecto, eran defectuosos porque eran animales, eran solo un símbolo. Pero en realidad esos animales no podían otorgar el perdón de los pecados hasta que el simbolismo no se hizo una realidad en Jesucristo. No había esa remisión de los pecados. Con la muerte del Cordero de Dios, Jesucristo, en la cruz cesaron los sacrificios, cesaron las ofrendas,
las leyes ceremoniales del pacto antiguo, todo eso fue abolido. Hecho representado por el velo del templo, que fue rasgado desde el cielo en dos, de arriba hacia abajo por la mano misma de Dios. Recordemos que todo esto lo habíamos estudiado en el tema anterior. En esa fecha histórica, Jesucristo comenzó su ministerio divino como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Dónde ahora Jesús comenzó su ministerio? ¿En qué lugar? La mayoría de las personas no sabe que existe un santuario celestial al cual el Señor Jesús ascendió tras su resurrección para comenzar su ministerio como el sumo gran sacerdote celestial. Aunque hay varios versículos que describen esta realidad con bastante detalle, en primer lugar, el santuario terrenal, dice la Biblia, era una sombra, una figura, un ejemplo, el tipo, una representación de la realidad celestial. Pues el santuario terrenal fue realizado según el diseño del tabernáculo celestial que ya existe. Éxodo 25, 8 y 9 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Eso fue Dios hablándole a Moisés. En Hebreo habla mucho sobre esto. Hebreo capítulo 8, versículos 1, 2, 4, 5 y 7 dice, ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Y en Hebreos 9, 11, 12, 23, 24 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, el más perfecto tabernáculo, no hecho en mano, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de macho cabrío ni becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Incluso Juan vio el santuario celestial en una visión. Y en esa visión vio el acta del pacto. Piensa que así como el santuario terrenal necesitaba ser purificado, el celestial necesitaría pasar por el mismo proceso. Y la respuesta a esa pregunta dice aquí, tal como el santuario terrenal necesitaba ser purificado de los registros de los pecados acumulados durante el año, como hemos visto en este tema, el santuario celestial también debe ser purificado de la misma manera de los registros de los pecados acumulados. Y en Hebreos 9, versículos 22 y 23 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace revisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero fue necesario que las cosas celestiales mismas fuesen purificadas con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuál fue el mejor sacrificio? La sangre de Cristo Jesús. Desde la primavera del año 31 después de Cristo hasta el otoño del año 1844, Jesucristo estaba ministrando en el lugar santo del santuario celestial. En el otoño del año 1844, al cabo de los 2300 años, entró como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para realizar la purificación del santuario celestial. Es decir, en otras palabras, hacer la expiación de los pecados acumulados mediante el juicio en presencia de las vastas huestes angelicales. Como vimos hace unos instantes, el santuario terrenal tuvo una fecha de vencimiento que ocurrió con la muerte de Cristo en el año 31 después de Cristo. Tras la resurrección, Jesús ascendió al cielo y comenzó su ministerio como el sumo sacerdote en el santuario celestial, por la cual la profecía nos presenta ahora la purificación del santuario. Solo se puede referir al santuario celestial, que es el que está en vigencia ahora, porque el santuario terrenal ya no existe hace casi 2000 años. Ahora podemos entender con más claridad la secuencia que he estudiado en los temas anteriores. Daniel 2, capítulo 2, versículos 34, 35, 44 y 45 habla de la piedra. La piedra es la sentencia contra la humanidad que ha sido juzgada. Daniel 7, versículos 9 y 10 nos habla del juicio celestial, que es igual en algún momento después del año 1798. Y Daniel 8:14, que nos habla de la purificación del santuario celestial, nos habla del juicio que comenzó en el año 1844. Queridos hermanos, esto significa que vivimos hace más de 179 años desde que comenzó el juicio investigador. ¿Qué descubrimiento más solemne? Tras el juicio, ¿qué viene? La sentencia, el castigo de las plagas, seguido por el retorno de Jesucristo y el inicio de su reino eterno. Ahora es el momento en el cual Dios nos llama a la misma actitud de arrepentimiento, como el pueblo hebreo de la antigüedad. Ahora, mis queridos hermanos, es el momento en que nuestros pecados deben ser expiados y nuestra conciencia debe ser limpiada de toda maldad. Ahora es el momento en que debemos arreglar todas nuestras cuentas con Dios y el prójimo, pues vivimos en el solemne juicio. Y el que no hace caso y persista en sus pecados y rebeliones, no podrá prevalecer en el juicio, y su nombre será borrado del libro de la vida y no podrá heredar la vida eterna. Vivimos en la última fase de la historia humana. Tenemos que prepararnos para el glorioso retorno del Señor. En el siguiente tema de la semana que viene, confirmaremos que esto realmente es así. Lo único que quiero que te recuerde es que 490 años fueron cortados. Sella la profecía de los 2300 años, es decir, la fecha de la reconstrucción de Jerusalén y del templo, como también del bautismo y de la muerte de Cristo en la cruz, son el sello de su garantía. Que la fecha del 1844 es correcta, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Espero que este tema haya podido ser de edificación, que entendamos que Dios está ahora haciendo juicio
y que es nuestro deber, como lo hacía el pueblo de Dios en aquel entonces, prepararse para el juicio, para el perdón de sus pecados, que tú y yo estemos buscando un encuentro genuino con Dios, que permitamos que sea Dios que nos limpie de todos pecados, para que ante el juicio no seamos hallados faltos. Que el Señor nos los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para que podamos culminar. Querido Padre, agradecido estoy en esta tarde que nos has dado el privilegio de estudiar en tu palabra, que necesitamos ser purificados. Que alabado sea tu nombre, porque has dado a Cristo Jesús para que en Él podamos ser limpiados de toda maldad. Ayúdanos a entregarnos a Jesús si no lo hemos hecho, y que nos aferremos a buscar tu palabra, y que tu Padre nos muestre hacia dónde dirigirnos. Guíanos en esta semana que ha de comenzar, que podamos estar siendo dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo suplicamos. En nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Los veo la próxima semana.